Pablo, ¿verdad? Me fue dada esta gracia de anunciar y prometer el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ya aquí vemos a Pablo en otro tonito. O también, pero también, no dudes. Ahora, 1 Timoteo 1, 12 al 15. Adelantito. 1 Timoteo 1, 12 al 15. Fíjate, dice, estamos dando un ejemplo para que nos podamos ubicar que si Pablo hacía al principio, como muchos de nosotros, ¿cuál es la actitud que Dios espera que también nosotros tengamos a través del ejemplo de Pablo? Que finalmente reconozcamos pues que el carácter de Cristo tiene que formarse en nosotros, que cada día debemos ser mejores, cada año que pase, cada día. Y dice la Biblia, 1 Timoteo 1, 12 al 15: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Se nota o no se nota? ¿Se ve la diferencia o no se ve la diferencia? Que a pasar de los años, el apóstol Pablo, sin lugar a duda, estaba ya manifestando el carácter de Cristo. Él vino así como muy arrogante, muy sacapunta, que porque era algo, porque efectivamente Pablo tenía que gloriarse. Él mismo lo dice: yo soy fariseo de fariseo, fui instruido en la mejor academia teológica, instituto teológico que había en el momento, judío de nacimiento. Él tiene que confiarse en la carne. Quizá por eso entra, ¿verdad? Y déjeme decirle, por eso Dios le da un aguijón. En Corintios capítulo 14, Dios le da un aguijón para que lo bofeteara, para que no se sobresaltara en gran manera. Un mensajero de Satanás, dice la Biblia, que lo bofetee, para que no me sobresaltara por las revelaciones que Pablo había recibido. Entonces todos pecamos, ¿verdad? Tenemos ese, pues Dios sabe, nos conoce nuestra condición y sabe que somos carne, ¿verdad? Bueno, otro ejemplo también de Pablo, fíjense, por ejemplo, hablando del ministerio, dice, vamos a ver por ejemplo Colosenses 4:10. ¿Ustedes se acuerdan de Juan Marcos? Juan Marcos era primo de Bernabé, sobrino, me parece, de Bernabé. Sobrino de Bernabé era Juan Marcos. Colosenses 4:10. Todos conocemos la disputa que hubo. Juan Marcos acompañó en un viaje misionero a Pablo y a Bernabé. Fue el primero. Después, en el segundo viaje, ya Juan Marcos no quiso ir con ellos. Les acateó, o no sé, la vio muy difícil y ya no quiso ir. Y luego, cuando en otro viaje misionero Pablo quería ir y Bernabé quería llevar a Juan Marcos, Pablo le dijo: no, a ese cobarde no me lo traes. Se acató ese. No, o sea, como muchos de nosotros, ¿verdad? Pero vamos a ver que después, pasado el tiempo, el mismo Pablo dice: y tráeme a Juan Marcos contigo, porque él es útil para el ministerio. O sea, bueno, no sé ustedes, ¿verdad? Hasta se le enchina, pero lo precioso, lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿no? Como que podemos venir, ¿verdad?, de ser unos tremendos, y lo éramos, unos tremendos, prepotentes, antiguos, arrogantes, chocantes, que queríamos que nos merecíamos todo. Y Dios quiere que todo eso lo tiremos a la basura por el conocimiento y el amor a Él. Que nuestro carácter se vaya, ¿qué?, transformando. Que es lo que Dios quiere. Vamos a ver en Colosenses 4:10. Dice la Biblia: dice la Biblia: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuera a vosotros,
reciban. Vamos a ver en lo que le comenté, Hechos 12:25. Vamos a ver dónde Juan Marco acompaña a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Hechos 12:25. Hechos 12:25. Y este Marcos es el escritor, el autor del libro de Marcos, en los evangelios. Ese es el que escribe Marcos, es el que escribe el evangelio según San Marcos. Dice 12:25 de Hechos. Dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo ¿a quién? A Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Él fue el que al principio, ¿verdad?, los acompañó a Bernabé y a Pablo. Ahora vamos a Hechos 13:5. 13:5. Y vamos a ver dónde Marcos los acompañó en su primer viaje misionero. Dice la Biblia: y llegamos a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de chalán, de ayudante, ¿verdad? De ayudante, ¿no? Ahí estaba Juan con ellos, con Marcos, con ellos. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahora vamos a ver lo que sucede después. Hechos capítulo 15, versículo 36 al 39. Hechos 15, 36 al 39. ¿Lo tienes? Dice la palabra: después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, ya te pleito, o sea, imagínate, oye, ¿qué onda, verdad? Vamos a recorrer las iglesias, órale, sale, vamos. Oye, y Bernabé, oye, pero voy a traer a mi sobrino Bernabé, a Omar. Y dice: no, a ese sacatón, ese que nos abandonó, ese que dejó la obra tirada, a ese no me lo traigas. Y dice que hubo, ¿qué cosa? Una gran disputa. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé quería llevarlo, Pablo, ¿verdad? No, ¿cómo lleva ese? No. Finalmente, como no se pusieron de acuerdo, ¿sabes qué? Pues tú por tu lado y yo por el mío. Fíjate, ¿hasta dónde la arrogancia? Y tenía razón, es verdad, tenía razón en cierta manera, pero Dios nos manda que no se haga como nosotros, sino como Él. No como nosotros querramos, sino como Dios quiere. Y finalmente vemos en 2 Timoteo 4:11, Pablo los llama, y da la actitud del apóstol ya. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11. 2 Timoteo 4:11. Ya vemos, ¿verdad? Finalmente. Dice la Biblia, 2 Timoteo 4:11, dice: solo Lucas, dice Pablo, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo posteriormente, cómo Pablo, ¿verdad?, vemos con sus defectos, con todo ese carácter que trae desde un principio de nacimiento, cómo Dios lo va finalmente moldeando a fin de que ahora, ¿verdad?, ya no están mis intereses, sino
los intereses de Dios. Y esto aplica, repito, es lo que Dios quiere en nosotros. Él quiere formar, ¿verdad? Como dice, manifestar su carácter en cada uno de nosotros. Que tu esposa o tu esposo, ¿verdad?, se ponga al brinco, se ponga y te da ganas de pegarle una apretada de pescuezo, acabarle un sartén en la cabeza, o meterle en la cabeza a la licuadora, ¿verdad? Finalmente, el carácter que Dios quiere que nosotros demos ya no sea el impulsivo que teníamos antes, sino ahora que ya no pensemos por mí. Hay que ni yo me ofendió, sino ahora miremos lo tengamos más por los demás. Con tal de que sigamos nuestra familia, nuestro matrimonio en paz y que haya tranquilidad y que el Señor siga bendiciendo nuestra casa, debemos nosotros, ¿verdad? Y es difícil, no sé ustedes, pero qué difícil es doblegar nuestro orgullo. Pablo al principio, ¿verdad? Como, ya lo vimos, ¿verdad? Como era arrogante, y ya luego vemos cómo la obra de Dios en su vida, de transformarlo, vemos cuál era ya su sentido después. Después que no quería que te lo acompañara, finalmente vemos, ¿verdad? Tráigalo, porque me es útil al ministerio. Si se dan cuenta, ya antepone la obra de Dios que lo que nosotros queremos. Y eso es lo que el Cristo vino a traernos. Mirad con cuál amor nos ha amado al Padre, que nos ha dado a su mismo Jesucristo. Dice, mirad con cuál amor nos amó Cristo, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya no se trata de ti, ya no se trata de mí. Esto es lo maravilloso y lo precioso que hace la palabra de Dios. Y nuestra vida cada día y cada año deben ser transformadas, deben ser cambiadas, debemos crecer más en este fruto del Espíritu. Que cada día, ¿verdad?, nos vayamos volviendo más manso, más paciente, que tengamos más fe, que haya más gozo en nuestro corazón, que tengamos más paz y más amor por los demás. Y esto, hermano, indiscutiblemente lleva tiempo. Lleva tiempo. Yo lucho hasta el día de hoy en lo personal, todavía con mi carácter, soy explosivo, pero bendito sea Dios, ¿verdad?, que estamos luchando. Y Señor, ayúdame, Señor. Y yo puedo ver en mi vida, y puedo ver efectivamente cómo era antes, inclusive en mi negocio, con los muchachos, y en mi casa, con mi esposo y mis hijos, cómo yo era antes. Yo puedo, Dios me permite ver como una película, ver cómo era, reconocer cómo era yo antes, y cómo Dios me va llevando en ese proceso. En ese proceso. Lo puedo ver claramente en mi vida. Y al final de cuentas, repito, no soy producto terminado. Y ninguno de los que estamos aquí somos producto terminado. Estamos en proceso de santificación. Así que es algo que nos va a llevar tiempo, ¿no? Pero es algo por lo cual debemos estar pidiendo todos los días. Y la única forma de poder dar este fruto, juntamente con los demás frutos, ya lo que hemos visto, es permaneciendo en su palabra, guardando sus mandamientos, obedeciendo a Cristo en todo lo que nos ha mandado. Y vas a ver cómo el Señor va a empezar a hacer su obra en nosotros, a través de darnos el fruto del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias, Señor, porque esta es tu obra, la obra del Espíritu Santo, el cual tú has depositado en cada uno de nosotros, Señor, el Consolador, el cual Cristo nos prometió: no los dejaré huérfanos, dijo Cristo, sino que le daré un Consolador para que esté con nosotros para siempre, el Espíritu Santo. Él nos convencerá de pecado, de justicia, de juicio. Él nos guiará a toda verdad. Él nos enseñará todas las palabras que Cristo nos enseñó y nos trajo a través de su existencia en este mundo. Gracias, Señor, porque no nos dejaste solo. Nos has proveído, Señor, de este poder que tú nos has dado, para que cada día nosotros podamos ser más como tú. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a dar fruto, Señor, y que nuestro fruto permanezca. El fruto de ganar almas, el fruto de santificarnos, como hemos visto el día de hoy, el fruto del carácter cristiano. Que cada día, Señor, podamos nosotros tener más amor, como ya lo hemos visto, a la familia, a nuestros hijos, a la gente que nos rodea, Señor. Que podamos verlo como tú los ves,
con amor, Señor, con compasión. Que tengamos cada día más paz, más gozo, más paciencia, Señor, más mansedumbre, más bondad, más fe, más templanza. Que esta sea la meta de cada uno de nosotros, Señor, que cada día seamos mejores, porque ese es el propósito tuyo, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el llamamiento que tú nos has hecho, Señor. Y Cristo es nuestro Maestro, Él es nuestro estándar, Él es nuestro fundamento, Él es nuestra meta. Y mientras no lleguemos a esa meta, y sabemos que no lo vamos a hacer en este mundo, pero ese es el llamamiento que tú sabes que a nuestra vida. Ayúdanos pues, Señor, ayúdanos cada día más a negarnos a nosotros mismos, a estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, a ser manso y humilde como tú eres, Señor. Danos pues de tu gracia y de tu favor, para que podamos manifestar tu carácter cada día más y más en nuestras vidas. La gloria sea para ti y para nosotros tu bendición. Por todo te lo pido y lo espero y lo hacemos en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor le bendiga, hermanos.